Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, ya verán cómo sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Hoy hay un tema interesante porque es un ángulo diferente de los conflictos del Medio Oriente. Los otros son más de lo mismo, pero en peor dramatismo, ¿no? Vamos a ver qué suerte ha tenido un piloto de combate, ¿no? Y esto ha sacudido a Jordania y a todos los países de la zona, ¿no? De manera que hoy las cosas deberían llevarnos precisamente a Jordania y en realidad movernos en todo el drama del Medio Oriente, donde las cosas están lejos de estabilizarse. Pero fíjense ustedes que se supone que un piloto es un caballero del aire generalmente, y cuando un piloto está en tierra tiene que recibir el tratamiento de un prisionero, es un oficial, más si se trata de un joven oficial. Las fuerzas irregulares parece que tienen otros códigos, y hay un piloto jordano que una vez derribado volaba un F-16, se eyectó. No solo lo metieron preso, sino que estos grupos terroristas que andan por ahí lo metieron en una caja, en una celda de barras metálicas, como si fuera un animal. Le pusieron el vestido rojo anaranjado con que muestran a los prisioneros y lo quemaron vivo. Esto ha generado indignación no solo en el Medio Oriente, sino en todas partes. Frente a esto, pocas veces hemos visto al monarca jordano lanzar un discurso ante las cámaras tan bravo, tan enojado. Su padre, que también era un piloto y le gustaba volar su propio avión de transporte cuando iba a misiones oficiales. Cuando llegó aquí, venía en el puesto del comandante, abrió la ventana, colocó la bandera y saludó como cualquier piloto de aerolíneas que inaugura algo, ¿no? Y el resultado es que ahora un piloto jordano ha sido quemado vivo en tierra. Esto viola todo código, generó reacciones, ya verán ustedes, y la va a seguir generando. Pero hoy hemos decidido comenzar con una advertencia, con una expresión de odio contenido, de indignación contenida del monarca jordano, el joven monarca jordano, que hace presagiar cualquier consecuencia después de esto, ¿no? Como los protagonistas lo dicen mejor que yo, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y préstenle atención a la expresión y la mirada del joven monarca jordano. أبناء وبنات الوطن الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. Hermanos y hermanas, ciudadanos, hijas e hijos de nuestra querida nación, la paz y la bendición de Dios esté con vosotros. Nos reunimos hoy con gran dolor, la desesperación y la ira después de la muerte como un mártir del piloto heroico Muad al-Qazef. Pero por las manos de la organización terrorista cobarde Daesh, que se comportó de una manera extremadamente criminal y perjudicial, que no tiene nada que ver con el Islam y sus valores. Han condenado a un piloto valiente que defendía sus valores, su religión y su nación. Y tiene ahora su lugar junto a los mártires anteriores de la nación y que ofreció su vida a nuestro país. Nos encontramos hoy con la familia del héroe, parte de nuestra civilización, de nuestra gente y nuestras Fuerzas Armadas, en esta situación que afecta a todos los jordanos, en esta situación donde es nuestro deber, el de todos, de ponerse en pie como una sola persona para enfrentar esta crisis de la que saldremos más fuertes y más unidos. للأردن العزيز نقف اليوم مع أسرة الشهيد البطل معاذ ومع شعبنا وقواتنا المسلحة في هذا المصاب الذي هو مصاب الأردنيين. Con indignación contenida prometió hacer justicia
وفي y que habrá, no dijo venganza, pero habrá retribución por esto, ¿no? هذا من واجب El piloto era el joven Muad Al-Kazazbe الوقوف y se presentaba en un video después que lo habían derribado y lo tenían como prisionero diciendo: soy el teniente primero y piloto Muad Safi Youssef Al-Kazazbe. الشدائد En algún lugar desconocido le tomaron el video لن تزيدنا y esa fue la última vez que el monarca vio a su subalterno, porque el monarca también es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esa expresión lo dice todo. Este es el joven piloto, teniente primero apenas, que fue derribado, tuvo que eyectarse de su F-16. Van a ver imágenes un poco fuertes, ¿no? El piloto Muad Al-Kazazbe dijo: soy el teniente primero y piloto Muad Safi Youssef Al-Kazazbe. Aquí, con las ropas características de los prisioneros, los grupos irregulares lo presentaban volando entre ruinas. En alguna parte lo habían capturado en diciembre pasado. Zaad Ali, un residente local, decía: el ejército jordano y el gobierno no deben comprometerse con los terroristas, y lo que han hecho es eso. Lo que deben hacer es seguir luchando contra ellos, y esa es su vocación. Pero aquí lo tenían los grupos irregulares. Estaba con grupos casi tribales. Y vean, está bañado en combustible y está en una reja como para animales. Ahora, como les dijimos, la guerra tiene dos frentes, ¿no? El frente real y el paralelo o alternativo en los medios de comunicación. Puñetazo morado en el ojo derecho no deja lugar a dudas, entre otros malos tratos. Se mantiene erguido, tal vez rezándole a Alá, buscando fuerzas en un momento que sabe que puede ser decisivo. Y aquí podemos ver cómo se prepara. Hicieron un reguero de combustible y llegó hasta él. Este era el joven piloto en tiempos mejores. Esta es la burbuja, el canopy de su cabina que hizo saltar antes de eyectarse. El color dorado característico de los F-16 para evitar las radiaciones. Y esta es la imagen del joven piloto con su uniforme de base. Esto ha indignado a todo el Medio Oriente, ¿no? Y a cualquiera que sepa lo que se hace en estos casos con un prisionero. El ejército jordano y el gobierno no deben comprometerse con los terroristas, y lo que han hecho, lo que deben hacer es seguir luchando contra ellos, decía Zaad Ali, un residente local. En todos lados había imágenes del joven teniente quemado vivo. Su padre, con la resignación propia que da la fe y el orgullo de tener un hijo mártir, pero de una manera que nunca hubiera querido, aquí lo tenemos. Safi Al-Kazazbe decía: no tenemos idea de cómo está en este momento. Todavía tenía esperanzas. Así que estoy muy preocupado, al igual que muchos padres cuyos hijos no están a su alrededor. El sentimiento es tan fuerte porque yo no sé nada de su suerte. Le pido a nuestro gobierno y al rey, así como al jefe de inteligencia y todos los departamentos relacionados, que tratan de rescatar con seriedad y rapidez a mi hijo, Kazazbe. بجدية متناهية وبسرعة بتحرير الأسير معاذ. Así las cosas, nada salió bien. Aquí vemos al rey Abdullah en Washington. Estaba junto con legisladores como Bob Menéndez. Había tenido ya una reunión con John Kerry. Y estaba con el canciller jordano Nasser Yudeh. Y altas figuras del Congreso de los Estados Unidos. John Kerry, secretario de Estado, cuando se reunió previamente con él, decía: aquí estamos encantados por la firma de un memorándum de entendimiento que refleja de alguna manera muy poderosa la profundidad. Aquí estaban diciéndole a los periodistas: bueno, muchas gracias, vamos a comenzar nuestra reunión, desayuno de trabajo. Monarca se maneja bien en estos ambientes, como lo hacía también su padre.
se siente cómodo. Y la reunión con Kerry fue importante. Y también fue una graduación. Una gradación también, porque no parece una reunión con Obama, sino con el secretario de Estado Kerry. Las cámaras están al hombro y moviéndose de un extremo al otro, ¿no? Él hizo declaraciones adecuadas al caso. Ambos tenían una agenda bastante importante y dramática que va más allá de lo que se podía decir aquí. Y en la siguiente oportunidad a que Kerry le tocó reunirse también con representantes de Jordania, la primera pregunta que le dispararon al secretario de Estado fue, bueno, ¿y qué pasó con la reunión con nuestro monarca, no? Estoy encantado de que estemos aquí, que firmemos este memorándum de entendimiento que refleja de una manera muy poderosa la profundidad de la relación estratégica y la colaboración que hay entre Estados Unidos y el reino hachemita de Jordania. Esta asociación se basa en el respeto mutuo, así como en el mutuo interés. Ambos, nuestros países, hemos logrado nuestra independencia, nuestras libertades. Nuestras discusiones son siempre de largo alcance, muy francas, como lo fueron esta mañana. Eso dice en el idioma diplomático del Departamento de Estado. Tal vez no coincidimos en todos los puntos, pero fuimos francos. Las disposiciones de este memorándum de entendimiento fortalecerán las fuerzas de la civilidad y la moderación en todos los ámbitos, ya que reforzará a un país y un equipo de liderazgo que ha sido firme en su apoyo a sus mandatos. Nasser Judeh, el canciller de Jordania, decía: the multitude of challenges that we face, not just in our part of the world, but globally. And at this time of peril and turbulence. En este tiempo de peligro y turbulencias, lo que hay de nuevo en esta nuestra parte del mundo, Jordania, de nuevo hay compromisos con la promoción de la estabilidad y la paz y la seguridad en la región, donde la paz y la seguridad y la estabilidad a veces nos han eludido, se nos han escapado durante muchos años. Pero quiero asegurarle al señor secretario de Estado, y reaseguro con usted lo mismo a su majestad el rey, que cuando nos conocimos hace un rato, que el compromiso de Jordania para afrontar todos estos retos es inquebrantable y tan firme como siempre. Y se firmó un acuerdo bilateral de mucha importancia donde no escapa el aspecto militar, de lo que no se ha dado muchos detalles. Mientras esto ocurría en Washington, en Amán, Jordania, la televisión oficial daba noticias sobre lo que pasaba con el secuestro del joven piloto al que hacíamos referencia. Este es uno de los periodistas estrellas, un presentador, Muatar al-Kazabek. Desde el primer momento de la captura del piloto Muatar al-Kazabek a manos de los cobardes de la organización terrorista, las Fuerzas Armadas de Jordania, del Ejército Árabe, apoyadas por diferentes agencias del Estado, han estado haciendo enormes esfuerzos con todas las partes involucradas para que lo dejen en libertad de las fuerzas del mal y la oscuridad. Sin embargo, esta banda criminal estaba determinada a poner un trágico final a su vida, de una manera que es rechazada por todas las religiones. Y hay que anunciar el asesinato de nuestro piloto héroe de hoy. Esto ocurrió el 3 de enero de 2015, hace un mes. Así que Dios lo ha elegido para su lugar en el cielo. Las Fuerzas Armadas de Jordania anuncian la noticia del martirio del héroe joven piloto Muatar al-Kazabek. El ministro de Relaciones para los Medios, Al-Moamni, dijo: todos los jordanos saben que quien dudaba de la barbarie de la banda terrorista Daesh, ISIL, para ellos esta es la prueba. Y el que pensaba que representaban el Islam y el perdón del Islam, esta es la prueba. Y el que dudaba de la unidad de los jordanos en la cara del mal, vamos a mostrarles la prueba. El que dudaba de que la respuesta de Jordania sería firme, dura y fuerte, vamos a mostrarles la prueba. Y tendrán que aprender que la ira de los jordanos sacudirá las filas. El piloto mártir no pertenece a una tribu específica, no es hijo de una gobernación, es hijo de todos los jordanos. Y estamos unidos en esto. También se solidarizó el presidente Obama en una reunión de gabinete cuando le preguntaron sobre el tema. Ustedes saben que yo acabo de enterarme y ver el video
creí que había sido puesto en libertad. No sabía los detalles y las confirmaciones. Si este video es auténtico, solo una indicación más de la crueldad y la barbarie de esta organización. Determination on the part of a global coalition to make sure that they are degraded and ultimately defeated. And it also just indicates the degree to which Creo que después de esta muestra de barbarie van a redoblar la vigilancia y la determinación por parte de una coalición mundial que quiere asegurarse de que no se degraden finalmente los valores humanos. Estamos aquí para hablar cómo hacer que la gente más saludable mejore sus vidas. Y esa organización que hizo ese crimen solo parece estar interesado en la muerte y en la destrucción. Obama condenó tajantemente la ejecución del piloto y reiteró su apoyo a Jordania. Jim Psaki, la vocera del Departamento de Estado, que viene corriendo a la rueda de prensa y olvida quitarse la goma de mascar de la boca, ya verán por qué lo digo, dijo, bueno, Estados Unidos condena enérgicamente al grupo de Estado, ahí se estaba quitando la goma de mascar de la boca, condena enérgicamente al grupo de Estado Islámico y pedimos la liberación inmediata de todos los secuestrados por el ISIL. Inmediatamente al Departamento de Estado le seguía la gente de la Casa Blanca. Y esto en el mismo tono, el mismo tenor. Josh Earnest decía, nuestros pensamientos y oraciones siguen estando con la familia del teniente Qasasbeh, con el pueblo jordano. Los jordanos han sido miembros incondicionales de esta coalición internacional más amplia que está ejecutando una estrategia para finalmente destruir al ejército islámico. Vamos a seguir de pie con ellos, incluso en este muy difícil y trágico momento. El presidente ya ha ordenado a su equipo dedicar todos los recursos disponibles que tenemos para tratar de localizar a los responsables de este acto y en particular a los estadounidenses que estén siendo rehenes del ISIL. Hemos dejado claro que el presidente está dispuesto a dedicar inteligencia, recursos diplomáticos, recursos militares significativos para tratar de lograr la liberación de nuestros ciudadanos que están siendo retenidos contra su voluntad y que es un esfuerzo sobre todo para seguir vigilantes en la defensa de nuestros valores. Ban Ki-moon, a través de su vocero, secretario general, hace tiempo que no da la cara a las cámaras. Bueno, tampoco había mucha gente aquí. El vocero salió a hablar desde la sala de prensa, pero para las cámaras de TV ONU, ¿no? Porque no había un solo periodista aquí. El secretario general condenó el asesinato del piloto jordano Muaz al-Qasasbeh a manos de los yihadistas del Estado Islámico y pidió a todos los gobiernos que refuercen su lucha contra el terrorismo. En este breve comunicado de su portavoz, expresó sus condolencias a la familia y amigos del piloto asesinado y trasladó su solidaridad al gobierno y al pueblo de Jordania. Stefan Dujarric, el portavoz de las Naciones Unidas, también decía que en respuesta a las preguntas planteadas anteriormente acerca de la reacción de la ONU a la muerte quemado vivo, ¿no?, del piloto Muaz al-Qasasbeh, puedo decir que el secretario general condena el asesinato del piloto jordano de la Real Fuerza Aérea, teniente Muaz al-Qasasbeh. Y aquí también con procesos que van a la ONU. Eso eran ciudades relativamente cerca de la frontera, en área de árabes, y la destrucción que estamos viendo era generada por las fuerzas israelíes. Tal vez porque necesitaban el lugar despejado para poder actuar o para que no dispararan de allí. Pero este es el suburbio de Shilaya, en Gaza, filmado el 26 de julio de 2014. Y luego, el 20 de julio de 2014. Y permanentemente, actitudes así de destruir blancos civiles sin ningún tipo de consideración. Netanyahu, el primer ministro, había pedido archivar el informe sobre la guerra en Gaza, de lo cual es prueba de cómo actuaron los israelíes estas imágenes que les hemos mostrado. Pidió al Comité del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que cierre las investigaciones sobre la guerra en Gaza en el verano de 2014 y que lo archive. Y además pidió que el presidente de dicho comité, el profesor canadiense William Schabas, se retirara de esa comisión internacional. Esto fue llevado ante la Corte Internacional de Justicia. Netanyahu dijo, después de la renuncia de William Schabas, ahora es tiempo de archivar el informe contra Israel escrito por ese comité. Y lo informó otra vez el diario Haaretz.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU había asignado en agosto del año pasado al canadiense William Schabas como responsable de la investigación sobre los crímenes de guerra ocurridos durante el ataque israelí contra la Franja de Gaza. Aquí tenemos al profesor Schabas. Es un informe impecable, apoyado por todos, prácticamente el 99% de los representantes de la ONU, pero la presión del lobby pro-israelí lo hizo renunciar. El profesor de leyes canadiense, William Schabas, envió una carta a la Comisión de la ONU y explicó los motivos de sus renuncias, alegando que había sido víctima de ataques maliciosos. Por ejemplo, dijeron que en 2012 Schabas había recibido $1.300 por una consulta legal que escribió para la OLP. Y él dijo: yo he sido asesor de cantidad de asociaciones. Mis puntos de vista sobre Israel y Palestina, así como muchas otras cuestiones, son bien conocidas y públicas. Y este trabajo en defensa de los derechos humanos parece haberme convertido en el blanco de ataques maliciosos. Creo que es difícil continuar con el trabajo mientras se lleva a cabo un procedimiento para considerar si el presidente de la comisión debe ser removido. Apareció, como de costumbre, Mark Regev, portavoz del gobierno israelí, y dijo: el jefe de la investigación sesgada ha presentado su dimisión y ahora es tiempo para desmantelar ese tribunal popular que llevó. El denominado Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene un historial consistente de un probado sesgo anti-Israel que nada tiene que ver con los derechos humanos. Israel continuará defendiendo los derechos de nuestro pueblo a vivir en libertad y seguridad y luchar contra los terroristas islámicos que buscan hacernos daño. Jamás pide a la ONU no ceder ante el chantaje israelí. El primer ministro del gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, ha aprovechado este martes la dimisión de Schabas para exigir que se disuelva la comisión que la ONU formó el 10 de agosto del 2014 para investigar todas las violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en el contexto de las operaciones militares llevadas a cabo el 13 de junio del 2014. Borraron del mapa cantidad de organizaciones, blancos civiles, no eran blancos militares. Y el régimen israelí, dice este sector, lo cataloga así, régimen israelí, había criticado en numerosas ocasiones el nombramiento del juez canadiense Schabas como presidente de esta comisión por sus declaraciones contra los dirigentes de ese régimen usurpador. Schabas dijo en conferencia de prensa en 2013 que su ambición de llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional por sus crímenes contra los palestinos algún día debería ser cumplida. Los destrozos que mostró ante la comisión estaban a la vista y las consecuencias también. En todo caso, los daños causados en zonas palestinas no siempre fueron reportados, pero siempre ha habido testigos y en todos lados hay una cámara y en todos lados hay una conexión. Mientras tanto, Netanyahu dijo: la renuncia de la persona que dirigió la investigación, un trabajo que no debería haber hecho para empezar, es la mejor prueba de las nociones de la agenda impulsada anti-israelí, estructurados, definidos de este Consejo. Se trata de una visión sesgada, de un Consejo unilateral, y aquellos que deberían haber sido convocados e interrogados por allí son miembros de Hamas y sus socios en las organizaciones terroristas, y no llamar a testiguar a las fuerzas de defensa de Israel, nuestros soldados. Esta renuncia es el resultado de una gran cantidad de presión y chantaje contra el jefe del Comité de Israel y los miembros investigadores que están trabajando con la reciente guerra en la Franja de Gaza, dijo Fawzi Barhum, el portavoz de Hamas, y lo dijo contundentemente. هذه الاستقالة تعكس حجم الضغوطات الخطيرة والابتزاز الإسرائيلي الكبير لرئيس اللجنة. Esta renuncia forzada por Israel es el resultado de una gran cantidad de presión y chantaje contra el jefe del comité por parte de Israel y el gobierno de Netanyahu. Están trabajando en la reciente guerra en la Franja de Gaza con el fin de ocultar la verdad y evitar el castigo y persecución. ¿Qué se necesita ahora de las Naciones Unidas? ¿Qué es para ellos que puedan continuar su investigación? ¿Y por qué van a pasar por alto la presión del lobby sionista israelí e internacional y el chantaje con el fin de descubrir y tapar la verdad para ellos y rápidamente traer en los líderes de la ocupación frente a la Corte Penal Internacional? Los líderes israelíes son los que deberían estar allí, dijo. Kirkuk, zona ricamente dotada de petróleo y de todos los bienes naturales en la zona norte de Irak. Lanzadores de cohetes, militantes
Los ataques aliados arrebatan al ejército islámico solo un 1% de su territorio. No hay manera de que todos los aliados puedan derrotarlo y sacarlo de la zona. Las fuerzas kurdas peshmergas y las tropas gubernamentales iraquíes, apoyadas por los bombardeos de la coalición internacional, han recuperado 700 kilómetros cuadrados de terreno, en su mayoría aquí al norte de Irak, lo que estamos viendo. Pero esto equivale apenas al 1% de todo el territorio controlado por el Estado Islámico, según cifras de ¿quién? Del Pentágono. Aunque a primera vista se trata de un porcentaje muy pequeño de terreno capturado, hay que tener en cuenta que la campaña de bombardeos liderados por Estados Unidos no lleva más de 5 meses, dicen algunos, como para justificar el pequeño logro. La división sectaria entre los iraquíes y las rivalidades entre los kurdos y Bagdad han sido una de las principales razones del debilitamiento de sus fuerzas armadas. Por eso es tan importante fomentar la unidad para lograr avances militares y significativos en Irak. Las imágenes que llegan siempre son distantes. La ofensiva iraquí contra el ejército islámico se centra en la región petrolera de Kirkuk, la que estamos viendo. Y este fin de semana se registraron enfrentamientos entre las fuerzas peshmergas y los combatientes islamistas, después de que estos últimos tomaran una pequeña instalación petrolera cercana a Kirkuk. Los civiles, como siempre, los desplazados y los que llevan la peor parte. El interés por derrocar al ejército islámico ha conseguido unir por primera vez a Washington y a Teherán, en un mismo objetivo. Aunque no hay que olvidar que Irán también tiene sus propios intereses estratégicos en la región y busca ganar influencia en la zona para contrarrestar el poder de la monarquía saudita y de Qatar. Y recientemente el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, ha elogiado la ayuda militar del gobierno de Hassan Rouhani. Hace años que venimos mostrándole lo mismo. Siguen despedazando a Irak, hablan de tomar control de determinada zona y no lo logran. Las fuerzas irregulares son las que están allí. Pero ninguna de las potencias que los apoyan con dinero, con logística, con asesoramiento, pone a su gente en el terreno. Si acaso algún asesor y de lejos. ¿Por qué? Porque si empiezan a morir sus jóvenes soldados mandados ya a Irak, es un recuerdo que nadie quiere tener fresquito y en las manos por el costo político. De manera que usan a los terceros. Pero como vemos, el resultado no es muy especial. No vemos nada en los satélites, en los monitores, que supere lo que les hemos mostrado, lo que tenemos preparado para el segundo bloque. No se lo pierdan, ya volvemos. Breve corte y volvemos de inmediato con la segunda parte de nuestro dossier. Ya volvemos. Día a día están en las calles con una sola misión: cambiar al mundo a través de sus acciones. Desde la plataforma web en inglés de Telesur llega a nuestra pantalla un programa diferente, una conversación en profundidad con autores y líderes de opinión, con la reconocida comunicadora Laura Flanders, de Laura Flanders Show. Gran estreno este sábado, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y el tema de nunca acabar. Acá se mide esta lucha con silenciador entre los intereses de lo que podríamos llamar grosso modo Oriente-Occidente. Por supuesto, Ucrania y todo lo vinculado a un paso de Moscú y la pulseada de Occidente en lo que antes era terreno vedado para la OTAN y sus aliados, porque todo esto era Pacto de Varsovia. No hay que olvidar que los imperios se siguen luchando ahí en Ucrania, sobre todo península de Crimea, desde 1535, ¿no? Pero la realidad parece no sorprender. Siguen mandando a morir su gente, siguen haciendo apuestas con su tecnología, con sus dineros, y siempre tratando de que los que mueran serán los otros, los que hacen nuestro juego, y no los nuestros. Pero se siguen dando con todo las grandes potencias ahí a través de terceros. ¿Qué pasa allí? Bueno, más de lo mismo. Ucrania, por supuesto, en todas sus variantes. Se acerca un duro invierno que ya ha mostrado sus nieves. Esto es Dobest. Y vean lo que toman las cámaras.
Cualquiera diría que esta es una guerra aburrida, ¿no? Comparado con otros frentes. Pero aquí nadie quiere ceder un ápice. Y los que mueren suelen ser los otros. Disparos de artillería a larga distancia, blancos para nada exactos, y los civiles recibiendo los impactos. Al menos 5 civiles más murieron y otros 3 resultaron heridos este lunes en Donetsk por el fuego de artillería ucraniana, informó el ayuntamiento de esta ciudad controlada por los separatistas prorrusos. Las cosas están simplemente volando a nuestro alrededor. Tienes que tratar de encontrar refugio a tiempo. Algunas personas lo encuentran demasiado tarde. Hay tantas personas tiradas en el suelo, muertos, cubiertos con mantas. No hay manera de enterrarlos porque nadie va a cavar tumbas durante un bombardeo. Debaltsevo ha sido enormemente dañada. Si cruza cualquier calle verás que la mitad de las casas han sido demolidas. O los que no todavía están en llamas. Gente no identificados. Periodista dice, ¿podría decirme si había autobuses hoy para evacuar a la gente? Juntamos nuestros pertrechos, lo que podíamos llevar con nosotros. Pero no había nadie que nos sacara de aquí y seguíamos bajo el bombardeo. No había autobuses aquí hoy, solo 2 pequeños autobuses privados. Han prometido, nos han llamado por teléfono, pero no hay autobuses. Debido a que el bombardeo es intenso y tienen miedo de moverse. Todo el mundo estaba sentado en casa, con la esperanza de que todo iba a terminar pronto. Pero la lucha se ha vuelto feroz y se ha encendido y no baja de intensidad durante las últimas 2 semanas. Y ahora las cosas se complicaron más. El invierno aprieta, no hay salida de la ciudad, las tiendas están cerradas, no podemos comprar alimentos y tampoco hay combustible para los automóviles. Cállate, ¿por qué lloras, hijito? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Vitiadis. Y eso fue todo. Los niños no entienden de esto. Y siguen muriendo los civiles. Ucrania se precipita a la guerra total tras el fracaso de la diplomacia y de las sanciones. Y siguen los comunicados de la vocería militar. Esto en Kiev, Ucrania. Andriy Lysenko, el habitual vocero militar del lado de Ucrania. Dentro de las últimas 24 horas, los combates han durado ya entre los terroristas y las fuerzas de operaciones antiterroristas en el ámbito de Debaltsevo y áreas pobladas cercanas. Los combatientes separatistas están tratando sin éxito de rodear a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A pesar de los bombardeos y el ataque desde el lado de los grupos armados ilegalmente, Debaltsevo permanece bajo control de las fuerzas de Ucrania. Y otra pregunta dijo, en las últimas 24 horas, debido a las acciones militares y la tensión reinante, 5 de nuestros niños han muerto y 27 fueron heridos. Siguen muriendo civiles en el conflicto al este de Ucrania. 27 personas murieron, incluyendo 15 civiles, y decenas resultaron heridas en medio de intensos enfrentamientos. Histórico sector de Odessa. Aquí aparece el ministro de Defensa de Ucrania con el embajador canadiense a Ucrania, Roman Washuk, y ven los uniformes enviados por Canadá a Ucrania y las botas enviadas por Canadá a Ucrania como parte de la ayuda. Stefan Poltorak, ministro ucraniano de Defensa. En este momento, cuando necesitamos la ayuda, más que nunca la hemos recibido. Enormes lotes han sido organizados y, como ven detrás de mí, hay camiones que se utilizarán para llevar la ayuda a la zona de las operaciones antiterroristas para que las personas que sirven puedan usarlo. Trajeron decenas de miles de uniformes canadienses y botas, 30.000 botas, pares de botas. Canadá dota al ejército de Ucrania.
y el embajador de Canadá lo estaba supervisando. Merkel hablaba sobre Ucrania, Berlín, con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong. Alemania, como dije ayer, no entrega las armas letales a Ucrania. No estamos concentrándonos en una solución militar, sino diplomática. Los cancilleres dejaron muy claro que si la situación empeora, debe haber una nueva evaluación y entonces será necesario trabajar más en nuevas sanciones. Luego cambió de tema y dijo, en cuanto al gobierno griego, evidentemente todavía está trabajando en su posición, lo cual es comprensible si se piensa cuán pocos días tiene el gobierno en el cargo, y vamos a esperar que las propuestas que hagan y luego vamos a entrar en conversaciones con ellos, y no serán suficientes oportunidades para esto. No quiero hacer comentarios en realidad en cada uno de los detalles que actualmente están por verse. Lee Hsien Loong, primer ministro de Singapur, dijo, espero que algún arreglo se encuentre que evite la precipitación de una crisis en toda Europa, porque eso sería un asunto muy serio. Foto para la historia, y Merkel dice que hay que insistir en la vía diplomática en la crisis de Ucrania. Roma, espectacular monumento al soldado desconocido. El nuevo aplauso para el presidente electo Sergio Mattarella. Un hombre que llega con todo el apoyo de los votantes. La crisis económica de larga duración, dijo, ya que cualquiera tiene que esperar eso, y ha hecho heridas en el tejido social de nuestro país y ha cuestionado con dureza la resistencia de su sistema productivo. Il lavoro che manca per tanti giovani, specialmente nel Mezzogiorno. Así que hay muchos jóvenes sin empleo, especialmente en el sur de Italia. El aumento del desempleo, la exclusión social, los problemas a los que se enfrentan en la prestación de los derechos fundamentales y de los servicios sociales. Estos son los puntos principales de mi agenda exigente, que medirán la cercanía de la institución pública al pueblo. Con el fin de proteger la Constitución, debemos afirmar y difundir un fuerte sentido de legalidad. Y la lucha contra la mafia y la corrupción son prioridades absolutas para mí. La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. Se necesita un poco de coraje para esto, ¿no? Compromiso ante todos los electores. Nuevo presidente italiano, Sergio Mattarella, prestó juramento. 73 años. Y ahí van las flechas tricolores en perfecta formación, apareciendo en el momento exacto, cuando le rendía tributo al soldado desconocido. Roma frente a Quirinale, y por allí, cuando fue Quirinale, la guardia de los carabinieri. Muchas esperanzas puestas en este hombre cristiano, demócrata cristiano de tendencia izquierdista. Y apareció un personaje interesante. Junto con la Guardia de Honor de los Carabinieri estaba Briciola. Briciola es la mascota, el perrito mascota de los carabineros. Y lleva los distintivos también. Sergio Mattarella hizo el juramento y la visita de honor. Ahí está Briciola detrás de él, en la carpeta roja, y se acaba de sentar allí. Ahí va Briciola. Eso se traduciría como migaja, ¿no? Migajita. El presidente del Senado, Pietro Grasso. Miren quién va. Il Cavaliere, siempre súper producido, ¿no? Sergio Mattarella dijo, también me gustaría expresar aquí en este lugar un sentimiento profundo y sincero de agradecimiento. Fue un gesto honorable al presidente Giorgio Napolitano, es decir, su predecesor. Vorrei esprimere anche qui in questa sede un ringraziamento sentito e sincero per il presidente Giorgio Napolitano.
che per 9 anni. Bueno, digamos que Briciola es el perro de la Guardia Presidencial de Carabinieri, ¿no? Ahí lo tienen otra vez. Es famoso. La mascota de la Guardia durante la ceremonia de bienvenida con honores militares al nuevo presidente se hizo sentir. Y Mattarella juró hoy su cargo e instó durante su discurso de investidura a invertir el ciclo económico, ya que el saneamiento debe seguir y debe estar articulado con el crecimiento de Europa. Nuevamente, nuevo jefe de gobierno griego, sin corbata, como todo el equipo suyo, Matteo Renzi, le recibe. Sono molto convinto que Estoy convencido de que tenemos que leer en el resultado de las elecciones griegas el mensaje de esperanza que viene de toda una generación de personas que piden que tienen la intención de exigir más cuidado y más interés en que se supere la crisis que están sufriendo. Generazione di persone che chiedono di avere più attenzione, più riguardo, più interesse verso chi sta subendo la crisi. Penso in particolar modo alla nostra generazione. Luego dijo, la próxima semana Alexis estará con nosotros en la reunión europea y creo firmemente que existen las condiciones para Grecia y las instituciones europeas para encontrar un terreno común. Credo che sarà importante che per le vicende che riguardano la Grecia e non solo la Grecia sia forte il legame. Bueno, nadie quiere ver que Grecia se caiga en pedazos, ¿no? Y todo el mundo está interesado en que este gobierno salga adelante, si no el efecto dominó sería grave. Continuare un percorso di riforme. Tenemos que ser capaces de continuar el camino de la reforma estructural y además de tener en cuenta los nuevos aspectos de la estructura política europea y la oportunidad que esto nos está ofreciendo. Alexis Tsipras dijo, Europa está en una encrucijada. Habló sin eufemismos, ¿no? Europa está en una encrucijada y Grecia, con su nuevo gobierno, tiene la intención de aportar su contribución a este cambio político necesario. Creemos que tiene que tener el tiempo necesario para preparar nuestro proyecto para la reactivación económica al mediano plazo y que incluirá lo que yo defino como las reformas necesarias en todos los ámbitos. Hasta ahora son los pobres los que han pagado el precio de la crisis económica y ciertamente no la han pagado los ricos. En Grecia hemos tenido un Estado corrupto que queremos cambiar. Esta es nuestra primera tarea para el pueblo griego y para nuestros socios europeos. Vamos a poner nuestra energía junto con nuestros ciudadanos y las instituciones europeas con vistas a la nueva generación en no crear un nuevo déficit, sino para alcanzar un equilibrio estable. Διότι στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα ένα πελατειακό κράτος το οποίο θέλουμε να αλλάξουμε και είναι η πρώτη μας δέσμευση. Y luego le entró de frente al paquetazo neoliberal. Dijo, las políticas ruinosas de austeridad que hemos seguido ha creado divisiones. Si no queremos otra división formada entre el norte y el sur de Europa. Queremos una alianza formada en la lógica que traerá a Europa una vez más hacia los principios de solidaridad y cohesión social, que será en beneficio de todas las personas, los del norte y los del sur. Vamos a trabajar para convencer a todos de que esto está en nuestros intereses, todos los que están en esta casa que se llama Europa, que volvemos a los principios fundacionales y de esta manera ayudar a esta generación de la que somos parte a encontrar la esperanza y la dignidad. Στην Ευρώπη υπάρχουν αρκετοί διχασμοί για να δημιουργήσουμε έναν κόμμα. Η αδιέξοδη πολιτική της λιτότητας και η καταστροφική πολιτική της λιτότητας έχει δημιουργήσει πολλούς διχασμούς. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν κόμμα ανάμεσα στο βορρά και στο νότο. El mundo pide a Europa invertir en el crecimiento y no en la austeridad, reconoció Renzi, quien bromeó con Tsipras sobre su victoria. Dijo, ahora que llegué, dejan de considerarme en Europa como un peligroso izquierdista, comentó el histriónico jefe de gobierno italiano. Por su parte, el primer ministro griego aseguró que estaba disponible para escuchar las sugerencias de los socios europeos, pero que el camino de Grecia se opone a la lógica que los llevó al desastre. Se necesita un cambio en Europa. Tenemos que buscar cohesión y crecimiento en vez de la política del miedo y la incertidumbre. Nuestra generación ha sido blanco de políticas equivocadas. Una generación entera que ha sufrido y ha tenido que emigrar para poder soñar y vivir con dignidad. Debemos luchar para que tengan un mejor futuro.
reiteró el joven jefe de gobierno griego. Ma vogliamo anche che quando arriverà il momento in cui la Grecia uscirà dalla crisi, perché Sí, en un gesto muy peculiar, regaló una corbata a Tsipras para que la use cuando Grecia salga de la crisis. Alexis ha dicho que no se pondrá una corbata hasta que Grecia no salga de la situación de dificultad en la que está. Cuando llegue el momento en que Grecia salga de la crisis, que llegará, queremos que pueda usar una corbata italiana, dijo Renzi, haciendo entrega del regalo a su colega griego. Sí, por su parte ha recogido sonriente la corbata y ha prometido usarla cuando llegue el momento, y además ha regalado a Renzi un CD de música griega. Bueno, le obsequiaron una corbata oscura, ¿no? Como para decirle, en algún momento tendrás que vestirte con cierta sobriedad, ¿no? Bueno, esto fue la parte simpática, y parece que va a seguir manejándose las cosas más serias con un toque de optimismo y de dignidad. Es la generación de relevo, ¿por qué no? Debería ser así en todas partes. Bueno, y acá recordamos al querido sacerdote salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, reconocido mártir. Sacerdote católico salvadoreño, conocido en la historia contemporánea latinoamericana como Monseñor Romero, fue declarado mártir y beatificado este martes por el Papa Francisco. Bien por el Papa, otra vez. Monseñor Romero fue asesinado de un disparo de un francotirador mientras oficiaba misa el 24 de marzo de 1980, justo en el momento de la elevación, desde la calle, a través de las puertas abiertas de su iglesia, impacto directo en el pecho. Nació en El Salvador el 15 de agosto de 1917, en la ciudad Barrios, departamento de San Miguel. Era el segundo de 8 hermanos, su padre se llamaba Santos y su madre Guadalupe, familia humilde y modesta. Sí, digamos que cuando se hagan anuncios, un hombre de iglesia, un servidor de los pobres, es un júbilo tan incontenible que se hizo justicia a Monseñor Romero. Después de tanta calumnia, se hizo justicia. Y esa es una buena noticia para el mundo entero. Monseñor José Gregorio Rosa Chávez, asistente de los obispos de El Salvador. Se le reconocía ahora por el Vaticano, y el sacerdote salvadoreño mártir es reconocido como mártir. Es alguien ejemplar que luchó por todos nosotros, entregó su cuerpo y alma, primero a Cristo, a Dios y al pueblo. Él sigue entre nosotros. Por muy católicos o cristianos que seamos, siempre seguimos adelante por voluntad de Dios propia y por Monseñor Romero. Así lo decía Xiomara Arévalo. Era el cura de los pobres. Porque fue una persona que luchó por los más pobres. Su licencia para andar en moto, y además un hombre que quedó marcado para siempre entre los mártires de la lucha de los cristianos progresistas de izquierda en América Latina. Washington. Tom Malinowski, secretario de Estado para los Derechos Humanos, dice: miren quién está ahí, ese querubín, ¿ah? Todos los de la gusanera. Desde el anuncio de diciembre a enero, en realidad hemos visto una disminución significativa en el número de detenciones, pero no quiero decir, alcalde, que sea mayor en un mes que represente esa tendencia. Queremos ser muy precisos y realistas aquí. Incluso una sola de estas detenciones es demasiado. Vamos a estar viendo esto muy de cerca. Un senador fuera de cámara dice: ¿ha habido una sola detención desde el anuncio de esta política? Y Malinowski dice: ¿ha habido detenciones a corto plazo? Absolutamente sí, senador. ¿Cuántos? Bueno, no han salido todavía públicamente, pero yo creo que son alrededor de 40 más o menos. Así que desde el anuncio de esta apertura, ha habido más de 140 nuevas detenciones. La naturaleza del régimen cubano no ha cambiado y no hemos cobrado. Roberta Jacobson, secretario de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental, dice: el gobierno cubano, incluyendo a Raúl Castro, ha dicho que quieren equipos de telecomunicaciones, que quieren mejorar su infraestructura de telecomunicaciones. Ellos saben que necesitan que para su modernización económica. No sé si en realidad quieren decir eso. Ese es el punto de este reglamento. Creemos que necesitan ofrecer más acceso a su gente. Y queremos ayudar, empujar en eso. Lo necesitan para su modernización económica, lo necesitan, bueno, tú sabes, para conseguir el progreso económico,
seguían dando vueltas alrededor del mismo punto, ¿no? Creemos que vendrá una apertura de información a más personas, incluso si no tienen la intención de que así sea. Queremos estar a la vanguardia y haber hecho que ofrezcan una manera diferente. Y ahora las empresas de telecomunicaciones siempre están contemplando esto. Bueno, aquí están hablando de facilitar nuevos equipos a Cuba. Algunos dicen que es para que haya mejor comunicación, pero resulta que hay un mercado virgen ahí para nuevo equipamiento y las compañías que quieren exportar a Cuba están chingas para que esa gente levante las restricciones y el contenido humano pesa menos aquí que las contribuciones que hacen esas compañías para que esta gente sea electa. Miren quién está ahí, miren quién está ahí. Y esto sí es la otra Cuba. El resultado, Fidel, parece que para todo es un fuera de serie. Todo comenzó con su llamada a la oficina de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de La Habana el 22 de enero a las 9:20 de la noche. Randy, ¿cómo estás, comandante? Bien, no puedo creer que voy a conversar con usted. Ya son 70 años de mi ingreso a la universidad que se cumplen el 4 de septiembre, me dijo. Con gran alegría y entusiasmo y que yo creo que sigue acompañando los sueños juveniles y que creo que el reto que nos llama a nosotros los jóvenes es el compromiso y especialmente que es lo que yo trato de aprender y estudiar como él me convocara y que le transmitiera a todos los estudiantes es llenarnos de humildad en el ejercicio del estudio, de la contribución como profesionales y como revolucionarios. Y aquí las fotos de esta nueva aparición en perfecto estado y además muy juvenil con una chaqueta deportiva tipo jean y camisa cuadros, revisando la actualidad nacional con este representante de la FEU y Fidel recordando los 70 años de su ingreso a la Federación de Estudiantes Universitarios. Y por supuesto fue portada de Gran Mamá. Más de 3 horas con Fidel, que por lo visto sigue descartando todos los comentarios negativos y los malos deseos y está vigente y en perfectas condiciones para mantener un diálogo de 3 horas con un líder estudiantil de la Universidad de La Habana. Y allí presentaban una de las tarjetas que recuerdan también a los 5 héroes. Siempre es algo que el pueblo agradece mucho, porque no por gusto es el gran comandante, es el gran ejemplo y es el gran hombre que todas las personas de este mundo y por supuesto de nuestro país quisieran seguir. Realmente es una alegría para el pueblo completo, para el pueblo entero, que nuestro comandante como siempre aparezca en pantalla. Reapareció Fidel, luce tan lúcido como de costumbre, se reúne con líderes jóvenes de la Federación de Estudiantes Universitarios, recuerda sus 70 años cuando se afilió a la Federación de Estudiantes Universitarios en aquellas famosas escalinatas de La Habana, y ahí está la postal que ha sido emitido en forma conmemorativa por los 5 héroes que ya están de vuelta en Cuba felizmente, y este es el momento para que nosotros también podamos agradecer nuestra postal. Vamos a hacer un close-up aquí del mismo modelo para los 5 héroes y voy a compartir con ustedes ahora con lo que dicen René, Antonio, Gerardo, Fernando, Ramón. Venceremos la monstruosa injusticia. Se la mandaron a Fidel, ¿no? En agosto 13 del 2006. Y Fidel dijo, volverán, y vaya que volvieron. Y ahora tengo que agradecerles a ellos lo que dice de este lado. Para Walter y familia, con todo afecto y gratitud de tus, comillas, 5 hermanos, cierre de comillas. Hasta la victoria siempre. Ramón, Fernando, René, Antonio. Enero 10, 2015. Vaya que sí, vaya que dimos la lucha mediática, incluso desde las radios cubanas hicimos programas solicitando la liberación de estos 5 hermanos. Y la labor que cumplieron fue realmente heroica y nunca se quebraron. Le ofrecieron todo para que desertaran y ninguno lo hizo. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, termina aquí este dossier, el programa decano de la misma televisión. Su
productor y conductor Walter Martínez se despide de ustedes hasta mañana. Disponga usted de las cámaras, señor director. Recuerdo que nadie quiere tener fresquito y en las manos por el costo político, de manera que usan a los terceros. Pero como vemos, el resultado no es muy especial. No vemos nada en los satélites, en los monitores, que supere lo que les hemos mostrado, lo que tenemos preparado para el segundo bloque. No se lo pierdan, ya volvemos. Breve corte y volvemos de inmediato con la segunda parte de nuestro dossier. Ya volvemos. Día a día están en las calles con una sola misión: cambiar al mundo a través de sus acciones. Desde la plataforma web en inglés de Telesur llega a nuestra pantalla un programa diferente, una conversación en profundidad con autores y líderes de opinión, con la reconocida comunicadora Laura Flanders, de Laura Flanders Show. Gran estreno este sábado, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y el tema de nunca acabar. Acá se mide esta lucha conciliadora entre los intereses de lo que podríamos llamar grosso modo Oriente-Occidente. Por supuesto, Ucrania y todo lo vinculado a un paso de Moscú y la pulseada de Occidente en lo que antes era terreno vedado para la OTAN y sus aliados, porque todo esto era Pacto de Varsovia. No hay que olvidar que los imperios se siguen luchando ahí en Ucrania, sobre todo península de Crimea, desde 1535, ¿no? Pero la realidad parece no sorprender. Siguen mandando a morir su gente, siguen haciendo apuestas con su tecnología, con sus dineros, y siempre tratando de que los que mueran serán los otros, los que hacen nuestro juego, y no los nuestros. Pero se siguen dando con todo las grandes potencias ahí a través de terceros. ¿Qué pasa allí? Bueno, más de lo mismo. Ucrania, por supuesto, en todas sus variantes. Se acerca un duro invierno que ya ha mostrado sus nieves. Esto es Dobest. Y vean lo que toman las cámaras. Cualquiera diría que esta es una guerra aburrida, ¿no? Comparado con otros frentes. Pero aquí nadie quiere ceder un ápice. Y los que mueren suelen ser los otros. Disparos de artillería a larga distancia, blancos para nada exactos, y los civiles recibiendo los impactos. Al menos 5 civiles más murieron y otros 3 resultaron heridos este lunes en Donetsk por el fuego de artillería ucraniana, informó el ayuntamiento de esta ciudad controlada por los separatistas prorrusos. Las cosas están simplemente volando a nuestro alrededor. Tienes que tratar de encontrar refugio a tiempo. Algunas personas lo encuentran demasiado tarde. Hay tantas personas tiradas en el suelo, muertos, cubiertos con mantas. No hay manera de enterrarlos porque nadie va a cavar tumbas durante un bombardeo. Debaltsevo ha sido enormemente dañada. Si cruza cualquier calle verás que la mitad de las casas han sido demolidas. O los que no todavía están en llamas. Gente no identificada. Periodista dice, ¿podría decirme si había autobuses hoy para evacuar a la gente? Juntamos nuestros pertrechos, lo que podíamos llevar con nosotros, pero no había nadie que nos sacara de aquí y seguíamos bajo el bombardeo. No había autobuses aquí hoy, solo 2 pequeños autobuses privados. Han prometido, nos han llamado por teléfono, pero no hay autobuses, debido a que el bombardeo es intenso y tienen miedo de moverse. Todo el mundo estaba sentado en casa, con la esperanza de que todo iba a terminar pronto. Pero la lucha se ha vuelto feroz y se ha encendido y no baja de intensidad durante las últimas 2 semanas.
Все сидели по домам, все сидели, думали, что чуть прекратится. Бои начались ожесточенно уже вторую неделю. Все, бои начались, выезда нет. Y ahora las cosas se complicaron más. El invierno aprieta, no hay salida de la ciudad, las tiendas están cerradas, no podemos comprar alimentos y tampoco hay combustible para los automóviles. Cállate, ¿por qué lloras, hijito? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Vitiadis. Y eso fue todo. Los niños no entienden de esto. Y siguen muriendo los civiles. Ucrania se precipita a la guerra total tras el fracaso de la diplomacia y de las sanciones. Y siguen los comunicados de la vocería militar. Esto en Kiev, Ucrania. Andriy Lysenko, el habitual vocero militar del lado de Ucrania. Dentro de las últimas 24 horas, los combates han durado ya entre los terroristas y las fuerzas de operaciones antiterroristas en el ámbito de Debaltsevo y áreas pobladas cercanas. Los combatientes separatistas están tratando sin éxito de rodear a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A pesar de los bombardeos y el ataque desde el lado de los grupos armados ilegalmente, Debaltsevo permanece bajo control de las fuerzas de Ucrania. Y otra pregunta dijo, en las últimas 24 horas, debido a las acciones militares y la tensión reinante, 5 de nuestros niños han muerto y 27 fueron heridos. Siguen muriendo civiles en el conflicto al este de Ucrania. 27 personas murieron, incluyendo 15 civiles, y decenas resultaron heridas en medio de intensos enfrentamientos. Histórico sector de Odessa. Aquí aparece el ministro de Defensa de Ucrania con el embajador canadiense a Ucrania, Roman Washuk, y ven los uniformes enviados por Canadá a Ucrania y las botas enviadas por Canadá a Ucrania como parte de la ayuda. Stefan Poltorak, ministro ucraniano de Defensa. En este momento, cuando necesitamos la ayuda, más que nunca la hemos recibido. Enormes lotes han sido organizados y, como ven detrás de mí, hay camiones que se utilizarán para llevar la ayuda a la zona de las operaciones antiterroristas para que las personas que sirven puedan usarlo. Trajeron decenas de miles de uniformes canadienses y botas, 30.000 botas, pares de botas. Canadá dota al ejército de Ucrania y el embajador de Canadá lo estaba supervisando. Merkel hablaba sobre Ucrania, Berlín, con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong. Alemania, como dije ayer, no entrega las armas letales a Ucrania. No estamos concentrándonos en una solución militar, sino diplomática. Los cancilleres dejaron muy claro que si la situación empeora, debe haber una nueva evaluación y entonces será necesario trabajar más en nuevas sanciones. Luego cambió de tema y dijo, en cuanto al gobierno griego, evidentemente todavía está trabajando en su posición, lo cual es comprensible si se piensa cuán pocos días tiene el gobierno en el cargo, y vamos a esperar que las propuestas que hagan y luego vamos a entrar en conversaciones con ellos, y no serán suficientes oportunidades para esto. No quiero hacer comentarios en realidad en cada uno de los detalles que actualmente están por verse. Lee Hsien Loong, primer ministro de Singapur, dijo, espero que algún arreglo se encuentre que evite la precipitación de una crisis en toda Europa, porque eso sería un asunto muy serio. Foto para la historia, y Merkel dice que hay que insistir en la vía diplomática en la crisis de Ucrania. Roma, espectacular monumento al soldado desconocido. El nuevo aplauso para el presidente electo Sergio Mattarella. Un hombre que llega con todo el apoyo de los votantes. La crisis económica de larga duración, dijo, ya que cualquiera tiene que esperar eso, y ha hecho heridas en el tejido social de nuestro país y ha cuestionado con dureza la resistencia de su sistema productivo. Así que hay muchos jóvenes sin empleo, especialmente en el sur de Italia. El aumento del desempleo, la exclusión social, los problemas a los que se enfrentan en la prestación de los derechos fundamentales y de los servicios sociales. Estos son los puntos principales de mi agenda exigente, que medirán la cercanía de la institución pública al pueblo.
con el fin de proteger la Constitución, debemos afirmar y difundir un fuerte sentido de legalidad. Y la lucha contra la mafia y la corrupción son prioridades absolutas para mí. La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. Se necesita un poco de coraje para esto, ¿no? Compromiso ante todos los electores. Nuevo presidente italiano, Sergio Mattarella, prestó juramento. 73 años. Y ahí van las flechas tricolores en perfecta formación, apareciendo en el momento exacto, cuando le rendía tributo al soldado desconocido. Roma frente al Quirinale, y por allí, cuando fue Quirinale, la guardia de los Carabinieri, muchas esperanzas puestas en este hombre cristiano, demócrata cristiano de tendencia izquierdista, y apareció un personaje interesante. Junto con la Guardia de Honor de los Carabinieri estaba Briciola. Briciola es la mascota, el perrito mascota de los carabineros. Y lleva los distintivos también. Sergio Mattarella hizo el juramento y la visita de honor. Ahí está Briciola detrás de él, en la carpeta roja, y se acaba de sentar allí. Ahí va Briciola. Eso se traduciría como migaja, ¿no? Migajita. El presidente del Senado, Pietro Grasso. Miren quién va. Il Cavaliere, siempre súper producido, ¿no? Sergio Mattarella dijo: también me gustaría expresar aquí en este lugar un sentimiento profundo y sincero de agradecimiento. Fue un gesto honorable al presidente Giorgio Napolitano, es decir, su predecesor. Vorrei esprimere anche qui in questa sede un ringraziamento sentito e sincero per il presidente Giorgio Napolitano. Bueno, digamos que Briciola es el perro de la Guardia Presidencial de Carabinieri, ¿no? Ahí lo tienen otra vez. Es famoso. La mascota de la Guardia durante la ceremonia de bienvenida con honores militares al nuevo presidente se hizo sentir. Y Mattarella juró hoy su cargo e instó durante su discurso de investidura a invertir el ciclo económico, ya que el saneamiento debe seguir y debe estar articulado con el crecimiento de Europa. Nuevamente, nuevo jefe de gobierno griego, sin corbata, como todo el equipo suyo, Matteo Renzi, le recibe. Sono molto convinto que... Estoy convencido de que tenemos que leer en el resultado de las elecciones griegas el mensaje de esperanza que viene de toda una generación de personas que piden que tienen la intención de exigir más cuidado y más interés en que se supere la crisis que están sufriendo. Una generazione di persone che chiedono di avere più attenzione, più riguardo, più interesse verso chi sta subendo la crisi. Penso in particolar modo alla nostra generazione. Luego dijo: la próxima semana Alexis estará con nosotros en la reunión europea y creo firmemente que existen las condiciones para Grecia y las instituciones europeas para encontrar un terreno común. Credo che sarà importante che per le vicende che riguardano la Grecia e non solo la Grecia sia forte il legame. Bueno, nadie quiere ver que Grecia se caiga en pedazos, ¿no? Y todo el mundo está interesado en que este gobierno salga adelante, si no el efecto dominó sería grave. Continuare un percorso di riforme. Tenemos que ser capaces de continuar el camino de la reforma estructural y además de tener en cuenta los nuevos aspectos de la estructura política europea y la oportunidad que esto nos está ofreciendo. Alexis Tsipras dijo: Europa está en una encrucijada. Habló sin eufemismos, ¿no? Europa está en una encrucijada y Grecia, con su nuevo gobierno, tiene la intención de aportar su contribución a este cambio político necesario. Creemos que tiene que tener el tiempo necesario para preparar nuestro proyecto para la reactivación económica al mediano plazo
y que incluirá lo que yo defino como las reformas necesarias en todos los ámbitos. Hasta ahora son los pobres los que han pagado el precio de la crisis económica y ciertamente no la han pagado los ricos. En Grecia hemos tenido un Estado corrupto que queremos cambiar. Esta es nuestra primera tarea para el pueblo griego y para nuestros socios europeos. Vamos a poner nuestra energía junto con nuestros ciudadanos y las instituciones europeas con vistas a la nueva generación en no crear un nuevo déficit, sino para alcanzar un equilibrio estable. Διότι στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα ένα πελατειακό κράτος το οποίο θέλουμε να αλλάξουμε και είναι η πρώτη μας δέσμευση. Y luego le entró de frente al paquetazo neoliberal. Dijo, las políticas ruinosas de austeridad que hemos seguido ha creado divisiones. Si no queremos otra división formada entre el norte y el sur de Europa. Queremos una alianza formada en la lógica que traerá a Europa una vez más hacia los principios de solidaridad y cohesión social, que será en beneficio de todas las personas, los del norte y los del sur. Vamos a trabajar para convencer a todos de que esto está en nuestros intereses, todos los que están en esta casa que se llama Europa, que volvemos a los principios fundacionales y de esta manera ayudar a esta generación de la que somos parte a encontrar la esperanza y la dignidad. Στην Ευρώπη υπάρχουν αρκετοί διχασμοί για να δημιουργήσουμε έναν ακόμα. Η αδιέξοδη πολιτική της λιτότητας και η καταστροφική πολιτική της λιτότητας έχει δημιουργήσει πολλούς διχασμούς. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν ακόμα ανάμεσα στο βορρά και στο νότο. El mundo pide a Europa invertir en el crecimiento y no en la austeridad, reconoció Renzi, quien bromeó con Tsipras sobre su victoria. Dijo, ahora que llegué, dejan de considerarme en Europa como un peligroso izquierdista, comentó el histriónico jefe de gobierno italiano. Por su parte, el primer ministro griego aseguró que estaba disponible para escuchar las sugerencias de los socios europeos, pero que el camino de Grecia se opone a la lógica que los llevó al desastre. Se necesita un cambio en Europa. Tenemos que buscar cohesión y crecimiento en vez de la política del miedo y la incertidumbre. Nuestra generación ha sido blanco de políticas equivocadas. Una generación entera que ha sufrido y ha tenido que emigrar para poder soñar y vivir con dignidad. Debemos luchar para que tengan un mejor futuro, reiteró el joven jefe de gobierno griego. Ma vogliamo anche che quando arriverà il momento in cui la Grecia uscirà dalla crisi, perché sí, en un gesto muy peculiar, regaló una corbata a Tsipras para que la use cuando Grecia salga de la crisis. Alexis ha dicho que no se pondrá una corbata hasta que Grecia no salga de la situación de dificultad en la que está. Cuando llegue el momento en que Grecia salga de la crisis, que llegará, queremos que pueda usar una corbata italiana, dijo Renzi, haciendo entrega del regalo a su colega griego. Sí, por su parte ha recogido sonriente la corbata y ha prometido usarla cuando llegue el momento, y además ha regalado a Renzi un CD de música griega. Bueno, le obsequiaron una respuesta a las preguntas planteadas anteriormente acerca de la reacción de la ONU a la muerte, quemado vivo, ¿no?, del piloto Moaz Al-Qasasbeh. Puedo decir que el secretario general condena el asesinato del piloto jordano de la Real Fuerza Aérea, teniente Moaz Al-Qasasbeh. Y aquí también con procesos que van a la ONU. Eso eran ciudades relativamente cerca de la frontera, en área de árabes, y la destrucción que estamos viendo era generada por las fuerzas israelíes. Tal vez porque necesitaban el lugar despejado para poder actuar o para que no dispararan de allí. Pero este es el suburbio de Shilaya, en Gaza, filmado el 26 de julio de 2014. Y luego, el 20 de julio de 2014. Y permanentemente, actitudes así de destruir blancos civiles sin ningún tipo de consideración. Netanyahu, el primer ministro, había pedido archivar el informe sobre la guerra en Gaza, de lo cual es prueba de cómo actuaron los israelíes estas imágenes que les hemos mostrado. Pidió al Comité del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que cierre las investigaciones sobre la guerra en Gaza en el verano de 2014 y que lo archive. Y además pidió que el presidente de dicho comité, el profesor canadiense William Schabas, se retirara de esa comisión internacional. Esto fue llevado ante la Corte Internacional de Justicia.
Netanyahu dijo, después de la renuncia de William Schabas, ahora es tiempo de archivar el informe contra Israel escrito por ese comité. Y lo informó otra vez el diario Haaretz. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU había asignado en agosto del año pasado al canadiense William Schabas como responsable de la investigación sobre los crímenes de guerra ocurridos durante el ataque israelí contra la Franja de Gaza. Aquí tenemos al profesor Schabas. Es un informe impecable, apoyado por todos, prácticamente el 99% de los representantes de la ONU, pero la presión del lobby pro-israelí lo hizo renunciar. El profesor de leyes canadiense, William Schabas, envió una carta a la Comisión de la ONU y explicó los motivos de sus renuncias, alegando que había sido víctima de ataques maliciosos. Por ejemplo, dijeron que en 2012 Schabas había recibido $1.300 por una consulta legal que escribió para la OLP. Y él dijo, yo he sido asesor de cantidad de asociaciones. Mis puntos de vista sobre Israel y Palestina, así como muchas otras cuestiones, son bien conocidas y públicas. Y este trabajo en defensa de los derechos humanos parece haberme convertido en el blanco de ataques maliciosos. Creo que es difícil continuar con el trabajo mientras se lleva a cabo un procedimiento para considerar si el presidente de la comisión debe ser removido. Apareció como de costumbre Mark Regev, portavoz del gobierno israelí, y dijo, el jefe de la investigación sesgada ha presentado su dimisión y ahora es tiempo para desmantelar ese tribunal popular que llevó. El denominado Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene un historial consistente de un probado sesgo anti-Israel que nada tiene que ver con los derechos humanos. Israel continuará defendiendo los derechos de nuestro pueblo a vivir en libertad y seguridad y luchar contra los terroristas islámicos que buscan hacernos daño. Jamás pide a la ONU no ceder ante el chantaje israelí. El primer ministro del gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, ha aprovechado este martes la dimisión de Schabas para exigir que se disuelva la comisión que la ONU formó el 10 de agosto del 2014 para investigar todas las violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en el contexto de las operaciones militares llevadas a cabo el 13 de junio del 2014. Borraron del mapa cantidad de organizaciones, blancos civiles, no eran blancos militares. Y el régimen israelí, dice este sector, lo cataloga así, régimen israelí, había criticado en numerosas ocasiones el nombramiento del juez canadiense Schabas como presidente de esta comisión por sus declaraciones contra los dirigentes de ese régimen usurpador. Schabas dijo en conferencia de prensa en 2013 que su ambición de llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional por sus crímenes contra los palestinos algún día debería ser cumplida. Los destrozos que mostró ante la comisión estaban a la vista y las consecuencias también. En todo caso, los daños causados en zonas palestinas no siempre fueron reportados, pero siempre ha habido testigos y en todos lados hay una cámara y en todos lados hay una conexión. Mientras tanto, Netanyahu dijo, la renuncia de la persona que dirigió la investigación, un trabajo que no debería haber hecho para empezar, es la mejor prueba de las nociones de la agenda impulsada anti-israelí, estructurados, definidos de este Consejo. Se trata de una visión sesgada, de un Consejo unilateral, y aquellos que deberían haber sido convocados e interrogados por allí son miembros de Hamas y sus socios en las organizaciones terroristas, y no llamar a testiguar a las fuerzas de defensa de Israel, nuestros soldados. Esta renuncia es el resultado de una gran cantidad de presión y chantaje contra el jefe del Comité de Israel y los miembros investigadores que están trabajando con la reciente guerra en la Franja de Gaza, dijo Fawzi Barhum, el portavoz de Hamas, y lo dijo contundentemente. هذه الاستقالة تعكس حجم الضغوطات الخطيرة والابتزاز الإسرائيلي الكبير لرئيس اللجنة. Esta renuncia forzada por Israel es el resultado de una gran cantidad de presión y chantaje contra el jefe del comité por parte de Israel y el gobierno de Netanyahu. Están trabajando en la reciente guerra en la Franja de Gaza con el fin de ocultar la verdad y evitar el castigo y persecución. ¿Qué se necesita ahora de las Naciones Unidas? ¿Qué es para ellos que puedan continuar su investigación? ¿Y por qué van a pasar por alto la presión del lobby sionista israelí e internacional y el chantaje con el fin de descubrir y tapar la verdad para ellos y rápidamente traer en los líderes de la ocupación frente a la Corte Penal Internacional? Los líderes israelíes son los que deberían estar allí, dijo. Kirkuk, zona ricamente dotada de petróleo,
y de todos los bienes naturales en la zona norte de Irak. Lanzadores de cohetes, militantes. Los ataques aliados arrebatan al ejército islámico solo un 1% de su territorio. No hay manera de que todos los aliados puedan derrotarlo y sacarlo de la zona. Las fuerzas kurdas peshmergas y las tropas gubernamentales iraquíes, apoyadas por los bombardeos de la coalición internacional, han recuperado 700 kilómetros cuadrados de terreno, en su mayoría aquí al norte de Irak, lo que estamos viendo. Pero esto equivale apenas al 1% de todo el territorio controlado por el Estado Islámico, según cifras de ¿quién? Del Pentágono. Aunque a primera vista se trata de un porcentaje muy pequeño de terreno capturado, hay que tener en cuenta que la campaña de bombardeos liderados por Estados Unidos no lleva más de 5 meses, dicen algunos, como para justificar el pequeño logro. La división sectaria entre los iraquíes y las rivalidades entre los kurdos y Bagdad han sido una de las principales razones del debilitamiento de sus fuerzas armadas. Por eso es tan importante fomentar la unidad para lograr avances militares y significativos en Irak. Las imágenes que llegan siempre son distantes. La ofensiva iraquí contra el ejército islámico se centra en la región petrolera de Kirkuk, la que estamos viendo. Y este fin de semana se registraron enfrentamientos entre las fuerzas peshmergas y los combatientes islamistas, después de que estos últimos tomaran una pequeña instalación petrolera cercana a Kirkuk. Los civiles, como siempre, los desplazados y los que llevan la peor parte. El interés por derrocar al ejército islámico ha conseguido unir por primera vez a Washington y a Teherán, en un mismo objetivo. Aunque no hay que olvidar que Irán también tiene sus propios intereses estratégicos en la región y busca ganar influencia en la zona para contrarrestar el poder de la monarquía saudita y de Qatar. Y recientemente el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, ha elogiado la ayuda militar del gobierno de Hassan Rouhani. Hace años que venimos mostrando lo mismo. Siguen despedazando a Irak, hablan de tomar control de determinada zona y no lo logran. Las fuerzas irregulares son las que están allí. Pero ninguna de las potencias que los apoyan con dinero, con logística, con asesoramiento, pone a su gente en el terreno. Si acaso algún asesor y de lejos. ¿Por qué? Porque si empiezan a morir sus jóvenes soldados mandados ya a Irak, su reclamo salió bien. Aquí vemos al rey Abdullah en Washington. Estaba junto con legisladores como Bob Menéndez, había tenido ya una reunión con John Kerry y estaba con el canciller jordano Nasser Yudeh y altas figuras del Congreso de los Estados Unidos. John Kerry, secretario de Estado, cuando se reunió previamente con él, decía: aquí estamos encantados por la firma de un memorándum de entendimiento que refleja de alguna manera muy poderosa la profundidad. Aquí estaban diciéndole a los periodistas: bueno, muchas gracias, vamos a comenzar nuestra reunión, desayuno de trabajo. Monarca se maneja bien en estos ambientes, como lo hacía también su padre, se siente cómodo, y la reunión con Kerry fue importante. Y también fue una gradación también, porque no parece una reunión con Obama, sino con el secretario de Estado Kerry. Las cámaras están al hombro y moviéndose de un extremo al otro, ¿no? Él hizo declaraciones adecuadas al caso. Ambos tenían una agenda bastante importante y dramática que va más allá de lo que se podía decir aquí. Y en la siguiente oportunidad a que Kerry le tocó reunirse también con representantes de Jordania, la primera pregunta que le dispararon al secretario de Estado fue: bueno, ¿y qué pasó con la reunión con nuestro monarca, no? Estoy encantado de que estemos aquí, que firmemos este memorándum de entendimiento que refleja de una manera muy poderosa la profundidad de la relación estratégica y la colaboración que hay entre Estados Unidos y el reino hachemita de Jordania. Esta asociación se basa en el respeto mutuo, así como en el mutuo interés. Ambos, nuestros países, hemos logrado nuestra independencia, nuestras libertades. Nuestras discusiones son siempre de largo alcance, muy francas, como lo fueron esta mañana. Eso dice
en el idioma diplomático del Departamento de Estado, tal vez no coincidimos en todos los puntos, pero fuimos francos. Las disposiciones de este memorándum de entendimiento fortalecerán las fuerzas de la civilidad y la moderación en todos los ámbitos, ya que reforzará a un país y un equipo de liderazgo que ha sido firme en su apoyo a sus mandatos. Nasser Judeh, el canciller de Jordania, decía: the multitude of challenges that we face, not just in our part of the world, but globally. And I'm at this time of peril and turbulence. En este tiempo de peligro y turbulencias, lo que hay de nuevo en nuestra parte del mundo, Jordania, de nuevo hay compromisos con la promoción de la estabilidad y la paz y la seguridad en la región, donde la paz y la seguridad y la estabilidad a veces nos han eludido, se nos han escapado durante muchos años. Pero quiero asegurarle al señor secretario de Estado, y reaseguro con usted lo mismo a Su Majestad el Rey, que cuando nos conocimos hace un rato, que el compromiso de Jordania para afrontar todos estos retos es inquebrantable y tan firme como siempre. Y se firmó un acuerdo bilateral de mucha importancia donde no escapa el aspecto militar, de lo que no se ha dado muchos detalles. Mientras esto ocurría en Washington, en Amán, Jordania, la televisión oficial daba noticias sobre lo que pasaba con el secuestro del joven piloto al que hacíamos referencia. Este es uno de los periodistas estrellas, un presentador, Muatar al-Kazabek. Desde el primer momento de la captura del piloto Muatar al-Kazabek a manos de los cobardes de la organización terrorista, las Fuerzas Armadas de Jordania, del Ejército Árabe, apoyadas por diferentes agencias del Estado, han estado haciendo enormes esfuerzos con todas las partes involucradas para que lo dejen en libertad de las fuerzas del mal y la oscuridad. Sin embargo, esta banda criminal estaba determinada a poner un trágico final a su vida, de una manera que es rechazada por todas las religiones. Y hay que anunciar el asesinato de nuestro piloto héroe de hoy. Esto ocurrió el 3 de enero de 2015, hace un mes. Así que Dios lo ha elegido para su lugar en el cielo. Las Fuerzas Armadas de Jordania anuncian la noticia del martirio del héroe joven piloto Muatar al-Kazabek. El ministro de Relaciones para los Medios, Al-Moamni, dijo: todos los jordanos saben que quien dudaba de la barbarie de la banda terrorista Daesh, ISIL, para ellos esta es la prueba. Y el que pensaba que representaban el Islam y el perdón del Islam, esta es la prueba. Y el que dudaba de la unidad de los jordanos en la cara del mal, vamos a mostrarles la prueba. El que dudaba de que la respuesta de Jordania sería firme, dura y fuerte, vamos a mostrarles la prueba. Y tendrán que aprender que la ira de los jordanos sacudirá las filas. El piloto mártir no pertenece a una tribu específica, no es hijo de una gobernación, es hijo de todos los jordanos. Y estamos unidos en esto. También se solidarizó el presidente Obama en una reunión de gabinete cuando le preguntaron sobre el tema. Ustedes saben que yo acabo de enterarme y ver el video. Creí que había sido puesto en libertad. No sabía los detalles y las confirmaciones. Si este video es auténtico, es solo una indicación más de la crueldad y la barbarie de esta organización. Determination on the part of a global coalition to make sure that they are degraded and ultimately defeated. And it also just indicates the degree to which Creo que después de esta muestra de barbarie van a redoblar la vigilancia y la determinación por parte de una coalición mundial que quiere asegurarse de que no se degraden finalmente los valores humanos. Estamos aquí para hablar cómo hacer que la gente más saludable mejore sus vidas. Y esa organización que hizo ese crimen solo parece estar interesado en la muerte y en la destrucción. Obama condenó tajantemente la ejecución del piloto y reiteró su apoyo a Jordania. Jim Psaki, la vocera del Departamento de Estado, que viene corriendo a la rueda de prensa y olvida quitarse la goma de mascar de la boca, ya verán por qué lo digo, dijo: bueno, Estados Unidos condena enérgicamente al grupo de Estado, ahí se estaba quitando la goma de mascar de la boca, condena enérgicamente al grupo de Estado Islámico y pedimos la liberación inmediata de todos los secuestrados por el ISIL. Inmediatamente al Departamento de Estado le seguía la gente de la Casa Blanca.
Y esto en el mismo tono, el mismo tenor. Josh Earnest decía, nuestros pensamientos y oraciones siguen estando con la familia del teniente Kazazbe, con el pueblo jordano. Los jordanos han sido miembros incondicionales de esta coalición internacional más amplia que está ejecutando una estrategia para finalmente destruir al ejército islámico. Vamos a seguir de pie con ellos, incluso en este muy difícil y trágico momento. El presidente ya ha ordenado a su equipo dedicar todos los recursos disponibles que tenemos para tratar de localizar a los responsables de este acto y en particular a los estadounidenses que están siendo rehenes del ISIL. Hemos dejado claro que el presidente está dispuesto a dedicar inteligencia, recursos diplomáticos, recursos militares significativos para tratar de lograr la liberación de nuestros ciudadanos que están siendo retenidos contra su voluntad y que es un esfuerzo sobre todo para seguir vigilantes en la defensa de nuestros valores. Ban Ki-moon, a través de su vocero, secretario general, hace tiempo que no da la cara a las cámaras. Bueno, tampoco había mucha gente aquí. El vocero salió a hablar desde la sala de prensa, pero para las cámaras de TV ONU, ¿no? Porque no había un solo periodista aquí. El secretario general condenó el asesinato del piloto jordano Muaz al-Kazazbe a manos de los yihadistas del Estado Islámico y pidió a todos los gobiernos que refuercen su lucha contra el terrorismo. En este breve comunicado de su portavoz, expresó sus condolencias a la familia y amigos del piloto asesinado y trasladó su solidaridad al gobierno y al pueblo de Jordania. Stefan Dujarric, el portavoz de las Naciones Unidas, también decía que Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, ya verán cómo sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Hoy hay un tema interesante porque es un ángulo diferente de los conflictos del Medio Oriente. Los otros son más de lo mismo, pero en peor dramatismo, ¿no? Vamos a ver qué suerte ha tenido un piloto de combate, ¿no? Y esto ha sacudido a Jordania y a todos los países de la zona, ¿no? De manera que hoy las cosas deberían llevarnos precisamente a Jordania y en realidad movernos en todo el drama del Medio Oriente, donde las cosas están lejos de estabilizarse. Pero fíjense ustedes que se supone que un piloto es un caballero del aire generalmente. Y cuando un piloto está en tierra, tiene que recibir el tratamiento de un prisionero, es un oficial. Más si se trata de un joven oficial. Las fuerzas irregulares parece que tienen otros códigos. Y hay un piloto jordano que una vez derribado, volaba un F-16, se eyectó. No solo lo metieron preso, sino que estos grupos terroristas que andan por ahí, lo metieron en una caja, en una celda de barras metálicas, como si fuera un animal. Le pusieron el vestido rojo, anaranjado, con que muestran a los prisioneros, y lo quemaron vivo. Esto ha generado indignación no solo en el Medio Oriente, sino en todas partes. Frente a esto, pocas veces hemos visto al monarca jordano lanzar un discurso ante las cámaras tan bravo, tan enojado. Su padre, que también era un piloto y le gustaba volar su propio avión de transporte cuando iba a misiones oficiales. Cuando llegó aquí, venía en el puesto del comandante, abrió la ventana, colocó la bandera y saludó como cualquier piloto de aerolíneas que inaugura algo, ¿no? Y el resultado es que ahora un piloto jordano ha sido quemado vivo en tierra. Esto viola todo código. Generó reacciones, ya verán ustedes, y la va a seguir generando. Pero hoy hemos decidido comenzar con una advertencia, con una expresión de odio contenido, de odio no, de indignación contenida del monarca jordano, el joven monarca jordano, que hace presagiar cualquier consecuencia después de esto, ¿no? Como los protagonistas lo dicen mejor que yo, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y préstenle atención a la expresión y la mirada del joven monarca jordano.
أبناء وبنات الوطن الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. Hermanos y hermanas, ciudadanos, hijas e hijos de nuestra querida nación, la paz y la bendición de Dios esté con vosotros. Nos reunimos hoy con gran dolor, la desesperación y la ira después de la muerte como un mártir del piloto heroico Muad al-Qadhafi. Pero por las manos de la organización terrorista cobarde Daesh, que se comportó de una manera extremadamente criminal y perjudicial, que no tiene nada que ver con el Islam y sus valores. Han condenado a un piloto valiente que defendía sus valores, su religión y su nación. Y tiene ahora su lugar junto a los mártires anteriores de la nación y que ofreció su vida a nuestro país. Nos encontramos hoy con la familia del héroe, parte de nuestra civilización, de nuestra gente y nuestras Fuerzas Armadas, en esta situación que afecta a todos los jordanos, en esta situación donde es nuestro deber, el de todos, de ponerse en pie como una sola persona para enfrentar esta crisis de la que saldremos más fuertes y más unidos. للأردن العزيز نقف اليوم مع أسرة الشهيد البطل معاذ ومع شعبنا وقواتنا المسلحة في هذا المصاب الذي هو مصاب الأردنيين. Con indignación contenida prometió hacer justicia y que habrá, no dijo venganza, pero habrá retribución por esto, ¿no? El piloto era el joven Muad al-Qadhafi y se presentaba en un video después que lo habían derribado y lo tenían como prisionero diciendo: soy el teniente primero y piloto Muad Safi Youssef al-Qadhafi. En algún lugar desconocido le tomaron el video y esa fue la última vez que el monarca vio a su subalterno, porque el monarca también es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esa expresión lo dice todo. Este es el joven piloto, teniente primero apenas, que fue derribado, tuvo que eyectarse de su F-16. Van a ver imágenes un poco fuertes, ¿no? El piloto Muad al-Qadhafi dijo: soy el teniente primero y piloto Muad Safi Youssef al-Qadhafi. Aquí, con las ropas características de los prisioneros, los grupos irregulares lo presentaban volando entre ruinas. En alguna parte lo habían capturado en diciembre pasado. Zaad Ali, un residente local, decía: el ejército jordano y el gobierno no deben comprometerse con los terroristas, y lo que han hecho es eso. Lo que deben hacer es seguir luchando contra ellos, y esa es su vocación. Pero aquí lo tenían los grupos irregulares. Estaba con grupos casi tribales. Y vean, está bañado en combustible y está en una reja como para animales. Ahora, como les dijimos, la guerra tiene dos frentes, ¿no? El frente real y el paralelo o alternativo en los medios de comunicación. Puñetazo morado en el ojo derecho no deja lugar a dudas, entre otros malos tratos. Se mantiene erguido, tal vez rezándole a Alá, buscando fuerzas en un momento que sabe que puede ser decisivo. Y aquí podemos ver cómo se prepara. Hicieron un reguero de combustible y llegó hasta él. Este era el joven piloto en tiempos mejores. Esta es la burbuja, el canopy de su cabina que hizo saltar antes de eyectarse. El color dorado característico de los F-16 para evitar las radiaciones. Y esta es la imagen del joven piloto con su uniforme de base. Esto ha indignado a todo el Medio Oriente, ¿no? Y a cualquiera que sepa lo que se hace en estos casos con un prisionero. El ejército jordano y el gobierno no deben comprometerse con los terroristas, y lo que han hecho, lo que deben hacer es seguir luchando contra ellos, decía Zaad Ali, un residente local. En todos lados había imágenes del joven teniente quemado vivo.
Su padre, con la resignación propia que da la fe y el orgullo de tener un hijo mártir, pero de una manera que nunca hubiera querido, aquí lo tenemos. Safi Al-Kazazbe decía: no tenemos idea de cómo está en este momento. Todavía tenía esperanzas. Así que estoy muy preocupado, al igual que muchos padres cuyos hijos no están a su alrededor. El sentimiento es tan fuerte porque yo no sé nada de su suerte. Le pido a nuestro gobierno y al rey, así como al jefe de inteligencia y todos los departamentos relacionados, que tratan de rescatar con seriedad y rapidez a mi hijo, Kazazbe. تعمل بجدية متناهية وبسرعة بتحرير الأسير معاذ. Así las cosas.